Hola y bienvenidos a Llamados a Servir. Esta noche vamos a hacer algo otra vez un poquito distinto a lo que por lo regular hacemos. Hace poco, como ustedes saben, estuvimos conversando con mi sobrino Ricky Zavala Jr. y no hicimos una introducción normal como por lo regular hacemos. Y tampoco fue un episodio normal. En este caso vamos a estar haciendo algo parecido, algo un poquito más personal, algo un poquito más íntimo. Y a la misma vez vamos a tratar de educar a nuestra audiencia o a cualquier persona que tenga el interés de educarse sobre un tema que es muy importante para nosotros los que vivimos en la Florida. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión es que vamos a conversar con Rangel Guerrero, que es el director de seguridad pública del condado de St. Lucie aquí en la Florida. El condado de St. Lucie se encuentra hacia la parte, se consideraría como la parte sur central de la Florida, un poquito ya más cerca del área de West Palm Beach y de Fort Lauderdale. Y la razón por la que tenemos a Rangel aquí con nosotros es, pues, primero, porque Rangel y yo nos conocemos hace unos añitos, hace como unos 20 años ya que nos conocemos, Rangel y yo, y tal vez hablemos un poquito sobre eso. Pero Rangel, aunque es una persona que es joven comparada a mí y a José y a Alex, que no pueden estar con nosotros hoy porque estamos haciendo esto un poquito diferente. Eh, Aunque Rangel es una persona bastante joven, ha logrado ciertas cosas en su vida profesional y ahora mismo es el jefe de seguridad pública del condado de St. Lucie. Pero además de eso, Rangel trabajó por muchos años para la FEMA y pasó mucho tiempo fuera de aquí de la Florida, donde se crió, viviendo en estados como Alaska, en Connecticut, en Georgia, en las Dakotas, por todos los Estados Unidos. Inclusive llegó a Puerto Rico 1 o 2 semanas antes del huracán María y tuvimos la oportunidad de luego nosotros ir a trabajar el huracán María a Puerto Rico y allá nos encontramos y pasamos un tiempito juntos. Pero en parte de las cosas que queremos hablar en este episodio es sobre la época de huracanes que acaba de comenzar aquí en la Florida Central. Esto es una realidad que nosotros vivimos todos los veranos. Hay veranos que obviamente que hemos tenido la suerte de que no hemos sido impactados por huracanes mayores, pero en otras ocasiones no. Y la razón pues fue que no solamente porque es mi amigo personal, es mi hermano, pero Rangel tiene experiencia pregando y mitigando este tipo de situaciones. Y así que, pues nada, Rangel, bienvenido y gracias por aceptar la invitación mía. No, gracias hermano, gracias a ti por la invitación y contento de poder estar finalmente en este podcast, en este programa. Sí, para los que nos escuchan por primera vez, nosotros, el enfoque del podcast de nosotros es tratar de entrevistar y tener invitados que ya sean agentes de ley y orden o servidores públicos, primeros respondedores, que tengan algún tipo de historia interesante o casos que hayan trabajado, pero uno siempre piensa, ¿verdad? Hostia, un policía o un militar, pero cuando estamos hablando de servidores públicos, Rangel definitivamente ha dedicado su vida de adulto como un servidor público. Rangel, primero que nada, vamos a hablar rápido. ¿Dónde tú naciste? ¿Dónde te criaste? ¿Cómo fue la dinámica? ¿Cómo terminaste aquí en la Florida? Cuéntanos. Pues mira, gracias, nací en Río Piedra, San Juan, Puerto Rico. Me crié en Bayamón, Puerto Rico, y alrededor de los 10, 11 años, a principios de los 90, mi madre y yo decidimos mudarnos acá a Estados Unidos, a Orlando, que no habían casi hispanos, como te puedes acordar, en Orlando, Florida, se podían contar en esa época de los 90, al principio de los 90, los hispanos, y ahí cursé mi estudio en la escuela intermedia, en la escuela superior aquí y la universidad, que me gradué de la Universidad Central de la Florida. Criado en Puerto Rico, mi madre es puertorriqueña, mi padre era dominicano, haitiano y
supuestamente que cubano también, eso es como dice en inglés, un island mud, alegadamente. Tú cubres todas las Antillas mayores. Todas las Antillas, pero nacido y criado en Puerto Rico. Mi padre vivió más de 50 años, casi toda su vida en Puerto Rico. Eso se sentía bien, bien puertorriqueño también. Ok. Y entonces, eso tú te creaste aquí con tu mamá. Sí, sí, aquí estudié al este de Orlando, Orange County, como conoces, toda esa área alrededor del área de la Universidad Central de la Florida, toda esa área fue donde yo me crié. Ok. Y entonces, ¿cómo comenzó tu carrera de servicio público, Rangel? Porque yo sé que empezó bien, súper joven. Empecé a los 17 años como un internado a través del sistema de escuela pública del condado de Orange, con el gobierno local, con el condado de Orange. Y ahí fue que donde comencé mi servicio público y mi servicio de manejo de emergencia, haciendo lo que se llama sistema de información geográfica, MAPA, básicamente. Cada vez que se activaba el centro de operación de emergencia, había alguna emergencia, pues ahí yo trabajaba con el grupo de planificación de emergencia y operaciones para crear mapas y proveer información. ¿Y cuántos años estuviste trabajando así en esa capacidad para el condado? En el condado estuve aproximadamente 7, 8 años. Después que terminé la escuela superior me gradué. Estaba cursando en la Universidad Central de la Florida. Continué como un internado y después como trabajo por contrato hasta aproximadamente el 2008. Trabajé con el condado y de ahí pasé a trabajar con el estado de la Florida, con la División de Manejo de Emergencias Estatal. Y ahí estuve trabajando con ellos un corto tiempo y de ahí es que surge la oportunidad de trabajar con la Agencia Federal para Manejo de Emergencia, o FEMA, por sus siglas en inglés. Ok. ¿Y dónde fue a nivel así federal, ya trabajando para FEMA, cuál fue tu primer desastre que tú trabajaste? Empecé en Orlando, tenían lo que ellos le dicen una oficina de campo junta con el Estado y el gobierno federal, y ahí fue que pasé a moverme a la oficina regional en Atlanta y trabajé ahí aproximadamente como 3 años y medio en la oficina de regional de Atlanta con un equipo que era un equipo elite de que salía cada vez de respuesta que salía cada vez que había una emergencia en los 8 estados del sureste de Estados Unidos, incluyendo Florida, pues salíamos, éramos los primeros que estábamos y usualmente casi los últimos que salíamos. ¿Y el sureste cubre el Caribe también? Puerto No, Rico esa y es, las Vírgenes. interesantemente, antes sí, pero como tantos huracanes pasan por el sureste, lo que es el territorio americano de las Islas Vírgenes estadounidenses, americanas y Puerto Rico, lo movieron a la región 2 que cubre Nueva York y New Jersey. Puerto Rico y las Islas Vírgenes pertenecen a esa región 2 que yo también estuve trabajando mucho con ellos. Esta era la región 4, Atlanta. Son 10 regiones que FEMA tiene a través de todo Estados Unidos y era mayormente mi trabajo que fue entre la región 4 y región 2, pero también trabajé con otras regiones, como mencionaste, Alaska y Dakota del Sur, Iowa y muchos otros estados. ¿Y cuál fue el primer desastre que tú trabajaste con FEMA? El primer desastre fue la tormenta tropical Faye que impactó a Florida. Ahí fue que estaba trabajando con el Estado y transicioné hacia el gobierno federal. Y de ahí cuando empecé en Atlanta trabajé varios desastres en Tennessee, Mississippi, Alabama, tormentas severas, tornados, inundaciones. Y de ahí fue que empezó a surgir otras oportunidades para como dicen, deployment, para ir a otros lugares, pero interesantemente esa posición era lo que le dicen reservista. O sea que si trabajabas 6 meses, después podías pasar 4 meses sin trabajar, pero gracias a Dios me pude desarrollar y desenvolver bien, que estuve bastante tiempo en diferentes estados y en diferentes operaciones. Y para los que no saben, el ICS, no me acuerdo ahora cómo, el modo Sistema de comando de incidente. está dividido en distintas secciones. Sí. ¿En qué sección empezaste tú? El sistema de comando de incidentes
tiene lo que es operaciones, planificación, logística y lo que es la administración y finanzas. Lo mío siempre había sido entre planificación y operaciones. Está la línea de comando, que es la estructura, y de ahí están las 4 secciones. Pero siempre era entre operaciones y planificación, pero siempre toqué todas las secciones. Yo funcioné en todas esas funciones cuando estaba en el equipo de incidente, de manejo de incidente federal. Ok. Y entonces, ¿cuánto tiempo estuviste asignado a la oficina de Atlanta? Estuve trabajando como 3 años y medio en Atlanta. Obviamente era viajando cada vez que sucedía un incidente, era siempre viajando. Sí, y a veces esos deployments no eran de 1 o 2 meses. No, ¿Cuánto tiempo estuviste en Alaska? Tú pasaste mucho un tiempo y en año, un Connecticut año. también. Los dos fueron 1 año cada 2 uno años. y el deployment más largo tuyo sería, me imagino, entonces la misión más larga a Puerto Rico. Puerto Rico fueron 2 años. ¿Cuánto? 2 años, Puerto Rico, Huracán Entonces, María. sí, vamos a hablar de eso un poquito, porque yo puedo hablar de María porque estuvimos los dos trabajándolo, no solamente nosotros dos, sino mi sobrino también También. estuvo en Puerto Rico trabajando. Mi sobrino le gusta relajarme y decirme que él es más senior que yo en Puerto Rico porque fue policía como por 2 semanas antes que yo en Puerto Rico, porque cuando fuimos a Puerto Rico, una de las primeras cosas que nosotros hicimos fue asegurarnos que nos juramentaran como agente de ley y orden en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Commonwealth de Puerto Rico, por si ocurría a algún tipo de incidente de fuerza, de uso de fuerza. En el caso de nosotros específicamente, pues nosotros no íbamos en una misión de FEMA, nosotros íbamos en una misión independiente del estado de la Florida, que el gobernador nos envió para una misión bien específica, pero no quiero entrar en mucho detalle de eso ahora. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. Tú llegaste allí 1 o 2 semanas antes del huracán, pero Una eh, semana. 1 semana antes, pero quiero que nos cuentes también cómo fue, como me has contado tú anteriormente, cuando la tormenta estaba pasando, dónde estaban y lo que ocurrió mientras la tormenta estaba pasando por la isla. Sí, no, originalmente yo fui por el huracán Irma, que había pasado la semana antes por Puerto Rico, y había causado bastante desastre. Y pues obviamente conocer, ser de allá, hablar español, y conocer las personas, el equipo de allá de FEMA, pues me enviaron esa semana sin saber que venía María. Y ahí cuando no sabemos, nos indican que María viene, pues ahí tuvimos que entonces cambiar los planes, prepararnos, y pasamos el huracán. FEMA tiene un almacén, un centro de logística, de distribución allá en Puerto Rico, y ahí fue que pasamos el huracán. El techo de ese almacén, y una estructura que podía soportar un huracán categoría 5, y sufrió bastante daño ese almacén. Eh, esa noche, obviamente, nadie durmió. Sentíamos esos vientos, el techo, estábamos durmiendo en el segundo piso, el techo empezaba a volarse. Tuvimos que bajar y buscar refugio abajo en el primer piso del almacén. Pero fue un evento que, de todo lo que yo he trabajado, ese ha sido uno de dos que me ha impactado. Obviamente fue en la tierra donde nací, y ver ese desastre y todo ese malestar de primera mano fue bastante impactante. Al otro día, saber que no había comunicaciones, no había electricidad en toda la isla, y verlo desde un helicóptero, fue bastante impresionante ver eso. Bueno, tú lo viste también, pero fue bien devastador ver el impacto que causó. Sí, pregunta rapidita, antes de echar para atrás un segundito. ¿Cuál fue el otro incidente para ti que fue significante? Ahora, el año pasado, en octubre, como dijiste, yo soy el director del Departamento de Seguridad Pública de aquí del Condado de San Lucie, que es entre West Palm Beach y Melbourne. Oh, sí. Eh, Okay. el 9 de octubre, que fue antes de que el huracán Milton entrara por la costa oeste del Golfo, trajo las bandas exteriores, causaron 6 tornados confirmados por el Servicio Nacional de Meteorología, que causaron que 7 personas fallecieran aquí en el condado, y dejó una destrucción y una devastación bastante severa. Sí,
y para ponerlo un poquito más en contexto, la diferencia entre María y ese incidente en St. Lucie es que en St. Lucie la responsabilidad cae en los hombros tuyos. Literalmente, Sí, literalmente. como dice el americano, the buck stop on you. Sí, aunque es un trabajo en equipo como siempre, incluye grupos de ley y orden, de servicios médicos, de bomberos, Sí, pero, al pero final la del día, coordinación, sí, si sale algo mal, la responsabilidad cae ¿sabes? Sobre ti, sí, tú sí, sabes. sí. Pero regresando un poquito a lo de María, yo en lo personal, María, en 25 años y medio que yo llevo trabajando en esta profesión, ha sido lo más significativo que yo he hecho. Y honestamente no hicimos mucho trabajo de policía. La misión que nosotros fuimos fue, el gobernador nos envió a hacer contacto con familiares de miembros específicamente de la agencia, pero también de empleados estatales. Yo me acuerdo, nosotros fuimos con una lista, creo que fue, si no me equivoco, de 39 familias y era una misión de una semana. Terminamos viendo como 90 familias en 2 semanas. Eh, para los que no saben, Puerto Rico es una islita chiquitita, 100 por 35, estamos hablando millas, y nosotros, el promedio de nosotros eran 200 millas al día que estábamos trabajando. Para mí eso ha sido lo más significativo, como se diga. Pero Significativo, sí. ahí mi hermano me corregirá después. Eh, para mí sigue siendo eso. Este, pero estuviste estos 2 años en Puerto Rico y para ese tiempo, ¿cuánto tiempo ya tú llevabas? Pues tú llevabas bastante tiempo en FEMA antes de... Sí, sí, ya llevaba aproximadamente 9, 10 años, creo que era ya, on and off, como decimos aquí, porque obviamente al ser reservista, pues tuvo otros trabajos, como tú sabes, de oficial de probatoria y otras cosas que hice también, Exacto, sí. pero ya llevaba bastante tiempo con ellos, y ya estaba acoplado. Cuando yo llegué, el equipo que estaba era el equipo de Nueva York, de la región 2, que yo había trabajado mucho con ellos en Puerto Rico en otras ocasiones, y las Vírgenes. Nos acoplamos bastante bien, pero cuando sucedió eso, en ese instante era el grupo que estaba solamente de Puerto Rico. Al suceder eso, no tenían comunicaciones con nadie. Toda la isla, todo el sistema de comunicaciones estaban fuera. Solamente era por teléfono satelital. Y era un problema porque sabes que el teléfono satelital, si hay nubes, está nuboso, no va a servir bien. Era entender cuál era lo que estaba pasando, que sabían que no era bueno. Ujú. Pero, como dijiste, es 100 por 35, pero la primera misión después que pasó el huracán, en la parte oeste, Aguadilla, está un aeropuerto que antes era una base militar, y tiene una de las pistas de aterrizaje más largas, pero como no sabíamos si estaba operando o no, usualmente de San Juan uno se tarda 2 horas y media aproximadamente, nos tardamos casi 6, 7 horas en llegar por todos los escombros y mover como decimos, en la autopista. Y era tratar de identificar qué era lo que estaba pasando en la isla. Y después de eso, pues, Sí, eh, y ese aeropuerto, esa era la antigua base Ramey de la Fuerza Aérea. Y eso es muy estratégico porque no solamente, como te dijiste, es la pista más larga, sino que también hay muchos recursos federales ahí mismo. O sea, tienes sí, el Coast sí, Guard, tienes el CBP, tú sabes, tienes el aeropuerto, que es un aeropuerto, hay vuelos que comercial. llegan de los Estados Unidos hasta ahí, hasta Guadilla. Exacto. O sea, y eso, y la gente a veces no entiende. O sea, ustedes están yendo y hasta, me imagino que hasta el momento tuvieron que clirear, limpiar Sí, la carretera ustedes mismos, me imagino, para poder sí, llegar. me acuerdo que había un grupo, estábamos contados con la policía de Puerto Rico, habían 2 vehículos, patrullas de policía, éramos 3 en un jeep que teníamos que era del gobierno, y era literalmente, íbamos 3 millas, teníamos que parar, amarrar, cortar árboles y tratar de buscar el paso. Por eso fue que nos tardamos tanto, sitios que estaban todavía inundados, pues no, era menos de 24 horas después que había pasado el huracán. Todavía habían cables de electricidad vivos, que tuvimos que pasar por ellos. Uno de los que iba con nosotros era uno de los abogados de FEMA, y estábamos, honestamente, todo el mundo estaba nervioso, porque habían cables tendidos eléctricos que todavía tenían corriente, y nosotros pues obviamente teníamos una misión, y, Y y, y era, fue bastante aterrador.
Y una pregunta, por qué no volaron? Porque honestamente no había comunicaciones, no sabíamos si los helicópteros habían sido afectados. Literal, como dije, ni 12 horas después, el huracán pasó el ojo como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y ya nosotros a las 9 o 10 de la mañana estábamos tratando de buscar información. El centro de operaciones de emergencia de Puerto Rico se había afectado, no tenía comunicaciones, estaba inoperable. Sofema tomó la función de básicamente asistir a Puerto Rico y correr la operación, que obviamente es búsqueda y rescate y además entender cuáles fueron los daños. Pero sin comunicación se complicó eso un poco al principio. Sí. Y entonces, y tuviste también que dar viaje, me imagino que a otras partes de la isla en Oh, algún sí, momento. Y también sé que, de hecho, sé que tuviste que volar a las Islas Vírgenes también, sí. eh, para, para, pues, para dar un survey de los daños y comunicarse con la gente y asegurarse Mm, que tuvieran. No, no fue fácil, mano, yo me acuerdo no. porque nosotros, gracias a Dios, nosotros cuando fuimos, nosotros teníamos nuestros propios, o sea, we were self-sustained, o sea, nosotros nos traímos Ujú. todo lo que necesitábamos. Nosotros comíamos desayunábamos cualquier cosita, almorzábamos fuerte y no comíamos hasta el otro día porque teníamos que racionar lo que nosotros teníamos. Sí. Pero en el caso de nosotros, tenía un teléfono de satélite, satelital, como se le diga. ¿Cómo yo voy a ir a la casa de tu mamá con un teléfono celular? Mira, para que llame a Rangel y para que le diga que está bien. Y si tu mamá necesita agua, tu mamá necesita insulina, tu mamá necesita pañales para el nieto, tú sabes, son cosas que nosotros, bro, nosotros, y como estábamos en una misión independiente, nosotros lo que éramos, como dicen en Puerto Rico, joseábamos todas las mañanas. Yo me Nosotros acuerdo tuvimos que que ir hasta no, Buchanan no, ¿cómo se llama? El que está detrás del aeropuerto internacional, la base de la Guardia Nacional Aérea, Muñiz. Tuvimos que ir hasta la Muñiz. base de Muñiz a negociar con militares, a intercambiar para nosotros poder, tú sabes, pero no, tú sabes, así estaba la cosa, Sí, ¿sabes? sí, Y yo creo que hasta consideraron abrir la pista de Roosevelt Roads, la base naval en la costa este. que la De llegaron a abrir, la llegaron a abrir. Ahí fue que empezaron después a llegar muchos de los recursos y materiales que necesitábamos de primera instancia. Y obviamente se complican las cosas porque a pesar de que es parte del territorio de Estados Unidos, todo tiene que ser a través de aviones o de Mm, barcazas. yep. Y obviamente pues se complica la logística un poco más no es lo mismo tú venir de un centro de logística de Atlanta y bajar a Florida por la autopista. Fue bastante complicado. El centro de convenciones de Puerto Rico se convirtió en el centro de operaciones de emergencia junto al gobierno de Puerto Rico. Mencionaste los helicópteros. Ahí yo me monté más helicópteros en ese momento, en más de 20, 25, en todo, si no más, y era también repartiendo agua. Pasábamos por los sitios, veíamos y teníamos siempre cajas de botellas de agua. Y Aterrizábamos en ese momento, rápido. ¿cuál era la posición tuya? Ahí era el jefe de planificación e inteligencia. Pero también al principio era básicamente un oficial de enlace con el gobierno. Mi segunda misión fue eh, ir al centro alterno de operaciones de emergencia y de ahí fue que estuve con el jefe del Departamento de Seguridad Pública para entender qué era lo que estaba pasando. Yo fui enlace entre él y lo que era la policía de Puerto Rico para entender cuáles eran las necesidades que ellos tenían, que era obviamente gasolina, comida, etcétera, y a ver cómo el gobierno federal entonces podía empezar a ayudarlos a ellos. Okay. Y estuviste ahí entonces, eso fue en el 2017, estuviste ahí hasta el 19. Hasta el 19, hasta agosto, yo estuve ahí, sí, hasta agosto del 2019, son 2 años que estuve ahí en Puerto Rico. Ok. Y entonces, ¿cómo? Porque yo sé que entre Puerto Rico y San Lucie hubo otro trabajo en entre medio. Sí, estuve ¿Cómo yo. tú tomaste la decisión? No, no una profesión distinta, ahora todo lo mismo, manejo de Sí, emergencia, pero sí. ¿cómo llegó esa decisión a ti, el de
el de dejar FEMA, porque te fuiste de FEMA y te fuiste a trabajar para un condado. Obviamente, uno cuando es padre, pues se convierte, esa es la misión principal. Y no es lo mismo tú estar montándote en un avión todos los fines de semana, perdón, que estar a 2 horas en carro de tu hija. Obviamente esa fue la decisión y de tu madre. Esa fue una de las decisiones eh, primarias del por qué yo quise regresar. Y obviamente uno completa esa misión y yo sabía que era ya el tiempo de regresar y buscar otra oportunidad, porque fue bastante fuerte esa oportunidad que se me dio allá en Puerto Rico, pero yo siempre aspiro a qué puedo hacer, cómo puedo crecer más profesionalmente, y se dio la oportunidad en el condado de Broward, en la ciudad de Fort Lauderdale, al sur de la Florida, que es bastante grande también el condado. Tiene 31 municipios más la tribu Seminole. Y ahí fue que tuve la oportunidad de ser el jefe de operaciones de la Oficina de Manejo de Emergencia, y estuve ahí aproximadamente 2 años y medio. Okay. Y entonces de ahí surgió una posibilidad de una mejor posición más Sí, cerca de Manera. Y, correcto, claro. y gracias a Dios se te dio y es donde Sí, estás ahora. sí. Lo que, lo que la gente, yo no voy a decir cuántos años tiene Rangel, pero No, Rangel vamos es a un ver, 21, tengo 21, me siento de sí, sí, 21. perfectamente 21. Pero de verdad, hermano, el que tú hayas llegado a la edad que tú llegaste a ser el director de seguridad pública del condado de San Luis, y para mí eso fue, es- tú eres como mi hermano y tú lo sabes, eso Es mi estamos hermano, claros. igualmente. Eso para mí, eso fue como, ¿sabes? Como si uno de mis hijos, o mi hermanito, Ricky Boy, que es como si fuera mi hermano menor, tú sabes, que tengan la oportunidad de desarrollarse profesionalmente de esa manera. Porque anteriormente tú también habías entrevistado para otras posiciones similares, pero primero que eras más joven y Ujú. te estabas, tus contrincantes eran almirantes retirados del Coast Guard, tú sabes, que no es que tampoco eso, ¿sabes? Sí. Y brother, de verdad, mano, de verdad que me hace bien orgulloso el que tú hayas llegado a donde estás ahora. Háblanos un poquito de cómo, de cuáles son las funciones tuyas ahí como director de seguridad pública en San Luis, y qué responsabilidades tiene, qué departamentos tiene, cuál es la dinámica de bregar con la comisión del condado, los comisionados. Perdón, cuéntanos un poquito de eso. Pues mira, esta posición se da porque cuando estaba en el condado de Broward, que estaba uno de los asistentes, uno de los administradores del condado, asistente, yo lo había conocido cuando yo empecé mi carrera en el condado de Orange, muchos años atrás. Y da la casualidad que pues nos volvemos a reconectar ahí. Él obtiene la plaza acá en el condado de San Lucie de subadministrador del condado, y ahí se mantiene en contacto conmigo y me dice, mira, el que está actualmente se va a retirar, yo creo que eres una buena persona para esa plaza, te voy a dejar saber cuándo se abre esa vacante. Pues yo dije, gracias por pensar en mí y eso, pero no le di mucho cráneo, como decimos en Puerto Rico. Y pasaron meses, pues yo 8, 9 meses, y en diciembre del 2021 me vuelve a contactar y me dice, mira, la plaza ya está abierta, solicita, hice todo el proceso. Me llamaron para la primera entrevista, que fue una entrevista con un panel, creo que eran 5 o 6 diferentes personas. Después me llamaron para la segunda entrevista, que era con el administrador del condado, con el subadministrador del condado, y ahí fue que me ofrecieron la plaza. Y esta plaza de director de seguridad pública, pues obviamente incorpora el manejo de emergencia, esa división. Mm, Incorpora también a los salvavidas. Aquí, obviamente, este condado es costa, tiene los salvavidas, el control de animales, oficiales de control de animales, tiene el sistema de emergencias del centro de llamadas del 911. Y además, este es uno de 2 condados en el estado de la Florida que tiene una planta de energía nuclear. También tenemos esa división de manejo, de preparación de emergencias radiológicas.
Ese departamento que tengo tiene 5 divisiones, son 5 divisiones que son bastante fuertes. Pero gracias a Dios tengo un buen equipo, buenos gerentes que siempre están dispuestos a tomar, como dicen en inglés, the bull by the horns. De verdad que estoy bien bendecido, gracias a Dios, con lo que tengo. Es una responsabilidad bastante fuerte, pero siempre estoy, sí, bregando, reuniéndome con los políticos. Eso es una de las partes que ahora tengo que, en los últimos 3 años que llevo, tengo que estar bregando más con los oficiales electos. Y obviamente los jefes de la policía, con el alguacil del condado, el jefe de los bomberos. Eso es mucha dinámica de relaciones y tener esas relaciones con ellos y obviamente asistirlos y bregar con ellos en cualquier situación de magnitud que suceda. Exacto, sí, porque no solamente son desastres naturales, porque también ustedes estuvieron bien envueltos cuando el presidente Trump Sí, tenía que ir a la corte, sí, porque la corte era allí mismo en Fort Pierce, que es sí, en el condado de St. Lucie, que también, o sea, que no solamente bregar con desastres naturales, sino también con bregar con eventos especiales, que se consideraría ¿cómo exacto. se dice? Un evento especial de seguridad nacional, algo así se traduce. Sí, Que también eso requiere el coordinar con el servicio secreto y otras agencias federales. sí, cuando uno de los juicios del presidente Trump fue aquí en la ciudad de Fort Pierce, de los documentos secretos y eso, tuvimos que tener una coordinación con bastantes agencias federales, como decimos, de muchas 3 letras, la policía local, la oficina de alguacil, los bomberos, porque él estaba viajando las 3 veces que estuvo aquí por la autopista desde West Palm Beach, desde donde vive en Mar-a-Lago. La logística y la coordinación y la seguridad, eso básicamente tiene que ir perfecto. Obviamente tener la coordinación, un sistema de 911, de cámaras, toda la seguridad, es una coordinación. El manejo de emergencia, eso es lo que trae, ayuda a coordinar y a traer los recursos que necesitan, pero entonces ayudar a la agencia de ley y orden y a los bomberos a que hagan lo suyo y nosotros Cualquier básicamente evento que sea de impacto, ya sea un desastre natural o un natural, evento exacto, así, exacto, o sea, y depende, porque también vamos a poner que haya un evento súper grande que también entonces pues tienen que, que estar envueltos ustedes también. Y exacto. punto de interés, para los que no saben, los famosos Navy SEALs de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos comenzaron en Fort Pierce en Sí, los años 60. sí. Actually, antes de eso, cuando todavía eran no eran Underwater separados, Demolition. Underwater Underwater Demolition. Demolition Teams, yeah. Son originarios y todos los años, el Museo de los Navy SEALs está ahí y todos los años, una vez al año, tienen un evento especial que hacen Yeah. nada desde la orilla de la playa y hacen muchas cosas. Muy interesante. Algo que yo siempre he encontrado interesante, y esto no tiene que ver ni con Fort Pierce ni lo que estás haciendo ahora, sino más cuando estabas en FEMA, es el tiempo tuyo que tú pasaste en Connecticut. Y la razón por qué digo eso es porque el, la geografía del sureste de los Estados Unidos y del noreste de Estados Unidos es completamente distinta y la infraestructura. Sí. Nosotros estamos listos en la Florida, especialmente en el sureste de los Estados Unidos, estamos listos todos los años para una tormenta, para Ujú. un huracán. Tienes ¿Okay? razón. En el noreste, ellos están listos para una tormenta de nieve, no para una tormenta de lluvia, que fue la razón por la que tú tuviste que subir allá arriba, que fue Sí, un huracán. Fue un huracán, de verdad que no me acuerdo cuál huracán fue, pero después nos tocó un nor'easter. Le llamo una tormenta de nieve, un nor'easter. Estuve y ahí pues se complicó la cosa porque bastante. la infraestructura es completamente distinta. O sea, las Sí, calles pueden aguantar un montón de nieve, pero muchachos, le cae una tormenta de esas eléctricas que nos cae a nosotros todos los sí. días a la 1 de la tarde aquí en el verano y se para todo. Y Sandy también yo estuve en Nueva York, New Jersey, cuando pasó el huracán Sandy, que también destrozó a Long Island y la ciudad de Nueva York, y también al estado de New Jersey. También estuve operando en ese desastre desde el principio, que también fueron eventos bastante grandes.
requirió bastante coordinación con otras agencias y eso, y fueron complejos, lo que ellos le dicen incidentes complejos, por ser de magnitud tan grande. Pero sí, ese de Conérico fue interesante porque yo fui por un huracán y a ayudarle a, a la respuesta y a la recuperación, y después pues se convirtió obviamente en nuevo en respuesta porque pasó este nor'easter que fue bastante interesante. Tuve como 2 semanas y media sin electricidad, con un frío, eh, fue bastante heavy. Sí, y otra cosa que la gente no comprende es que todas esas veces que tú estabas en deployment, excepto en Puerto Rico, parte del tiempo que estuviste en Puerto Rico, no es como que tú estás viviendo en una casa, estás viviendo en un apartamento. No, bueno, no, no, mayormente era, bueno, a excepción de Atlanta, que tú te acuerdas, tú llegaste a ir al apartamento que tuve en Atlanta, era mayormente hoteles. En esa ocasión en Connecticut yo viví en un hotel que literalmente me hice, que todavía hablo con esas personas, un año en un hotel. Obviamente me dieron una habitación bastante cómoda, bastante grande, pero no es lo mismo uno vivir en su propia casa que en un hotel. Exacto, sí, no es lo mismo, más De nunca lo mismo. maleta. No, uno vive y uno se acostumbra hasta cierto límite, a cierto nivel de Sí, maletas y eso. hasta cierto nivel yo paso por esto porque, como muchos saben, yo viajo mucho por mi trabajo y tan malo que es, en el caso mío, como es tan a menudo y tantos sitios distintos, tú sabes lo que yo despertarme por la mañana, okay, y decir, ok, ¿en dónde estoy? A mí me Ok, ya pasó. sé dónde estoy. ¿Estoy aquí de trabajo, de mi trabajo principal, o estoy aquí porque estoy dando adiestramiento? ¿Sabes? Eso, mentalmente, eso explota a uno, eso cansa a uno. A mí me ha pasado, me ha pasado más de 2 o 3 veces que estoy manejando y pienso que estoy en un estado y yo sigo como si supiera para dónde voy y de momento digo, pero espérate, no estoy en este estado. Y me ha pasado que he llegado a sitios creyendo que estoy en un hotel porque dice Hilton y no es ese hotel, es hotel en otro sitio. Eso, gracias a Dios, no es tanto ahora, pero todavía tengo ese, como dicen, PTSD de los fines de semana poner maleta y llevarme maleta y eso todavía lo tengo que hacer. No, sí, es verdad, y eso cansa a uno, o sea, eso agota a uno mentalmente porque uno tiene toda la presión, el estrés del trabajo, y uno le mete, tú sabes, cuando son así, uno le mete 14, 15, Sí, 16 horas al día, llega uno explotado, pues entonces, por encima de eso, contra que si tengo que ir para la casa este fin de semana, pero me tengo que ir del cuarto del hotel, tengo que empacar todo lo que tengo, eso cansa a uno. sí, Sí, uno sí, pues, guía distancias larguísimas o tiene que volar, pasar el día volando. Y mucha gente no comprende lo mucho que eso cansa a uno. Pero hoy, ¿sabes qué se me olvidó arrancar? Se me olvidó decir cómo fue que nosotros nos conocimos. Y sin entrar en mucho detalle, sin entrar en mucho detalle. Eh, eh, cuan- cuan- cuando yo era alguacil, aquí en los Estados Unidos tienen la oportunidad de trabajar off-duties, que son trabajos fuera de la policía, pero haciendo, ¿verdad? Uniformado, una presencia uniformada. Entonces Rangel trabajaba seguridad. bouncer, Para yeah. los que no saben, Rangel está grandecito, Rangel. Rangel me lleva, yo soy chiquito y Rangel es completamente lo contrario a mí. Y antes, Rangel, tú tendrías como 20 años cuando yo te conocí, ¿verdad? Más o menos, sí, porque fue, no, yo, ya, más o menos, porque fue de 2005, Bueno, yo tenía, es más, te voy a decir 2004, cuándo fue, 2005, fue en 2005, 2006, porque yo tenía 2005. la Sports Sport Track, Track, ya, y aquella guagua 2005, era del 2005, que era la ya, guagua mía del trabajo. Y nos pues ahí, conocimos, no es que ni éramos amigos, nos ya, veíamos, nos saludábamos y ya. Y si te volví a ver, te volví a ver, pero tú no tenías mi teléfono, yo no tenía el teléfono, no, nada de eso. Y no, unos ahí, cuantos años después, resulta que mi familia tenía dos tiendas de cigarros, de habano. Y coincidimos ahí un día. Y entonces por encima de eso, la mamá de tu nena se graduó con mi sobrina también. ya, Que eso es también lo, fue the otra degree of parte, pero separation, desde esa vez que nos volvimos a reencontrar en la tienda de cigarros, nada, comenzamos una amistad y tú sabes cómo yo soy, bro, el círculo mío es bien pequeño. sí, sí, Eh, igual, y cada vez que Rangel sube aquí a ver su niña, Rangel y yo nos reunimos, nos sentamos, hacemos el debrief de la semana, nos reímos, yes, fumamos,
Y así, él así fue que nos conocimos, brother, y desde esa primera vez que nos conocimos van 20 años ya, brother. Yo estaba en UCF, en la Universidad Central de la Florida, estaba estudié justicia criminal, que por eso también es que estoy en el campo donde estoy. Y sí, ese era mi part-time job. Había que buscar, como decía el viejo mío, los guineos para los monos. Pues esa era la forma de buscar trabajar y buscar dinero, porque obviamente había que mantener y ayudar a la vieja. Exacto, sí, la amistad de nosotros pues, va un poquito más allá también, porque Rangel pues conoce toda mi familia, Igual, la igual. mamá de Rangel, yo soy loco con la mamá de Rangel, que a veces le mando una sopita por ahí a Doña Norma y todo eso, bendito, eso es, imagínate, criar el tipo se gana, tiene el cielo gano ya. No, tú eres el sistema de 911 personal de la vieja. Sí, no, bendito, O sea, brother, hay que estar pendiente no, a eso es animales. la hermandad, el bonding que hay de hermanos que tenemos. Sí, brother, siempre en ocasiones especiales ella siempre me manda un mensajito, me llama, ya sea las navidades, lo que sea, cualquier día de fiesta, ella siempre está ahí y uno, bueno, pues uno está pendiente lo más que puede, pero ella sabe que cualquier cosita, cualquier emergencia, bueno, que hay veces que he tenido que levantarme de la Rangel a las 2 de la mañana y arrancar para allá, que eso es ahí Yep, al ladito, como quiera, eso es cerquita de aquí. sí, no, Pero pero sí, o sea, que no es que, o sea, la amistad de nosotros va no, es eh, una hermandad. de conocernos y compartir un poquito. Sí. Pero de verdad, mano, no te quiero tomar mucho tiempo, pero No, no, lo que sí quiero, algo que yo quiero hacer es que, obviamente, bastante gente del sureste de los Estados Unidos y de la Florida van a estar escuchando. También tenemos gente que nos escuchan en Puerto Rico, que somos azotados todos los años por huracanes. exacto. Yo quisiera que tú compartieras con nosotros algunas cositas que nosotros podemos hacer para estar un poquito más preparados a cuando viene una tormenta. Cositas Sí, que no claro. deberíamos estar dejando a última hora, como siempre. La preparación es algo que siempre se debe estar haciendo en todo el tiempo, todo momento. No es una cosa, por ejemplo, la temporada de huracanes aquí es del 1 de junio al 30 de noviembre. Pero como nosotros enfatizamos a todas las personas es que no solamente huracanes, es otros tipos de desastre, como tú dijiste anteriormente. Puede ser natural, puede ser causado por el hombre, pero a todo eso uno siempre tiene que estar preparado, tener un plan de emergencia, saber si sucede algo, qué es lo que vamos a hacer, incluir a la familia, incluir a los niños. Si te pasara algún huracán, vamos a usar el ejemplo de huracán, ¿qué es lo que vamos a hacer como familia? Tener las informaciones, nos vamos a reunir en cierto punto, tener ciertos puntos de encuentro para así, si por ejemplo tienen su tía, su hermana que están en otros sitios, pero si pasa algo, pues saben cuáles son los puntos de encuentro. Y que los niños sepan también, porque envolviendo a los niños se hace más fácil ese plan de emergencia, es saber que si tienen que desalojar su residencia, dónde van a ir. También la preparación aquí en el estado de la Florida, hay zonas inundables, saber si su residencia está en una zona inundable, si vive en la costa, puede obviamente que en los huracanes no es solamente el huracán como tal que causa las más muertes, es la gente que se ahogan por las inundaciones, esa es la causa número uno de muerte. Saber dónde están, si vive en una casa, como decimos aquí, mobile home, una casa móvil, o un área que sea vulnerable, pues saber y buscar un desalojo. Y usualmente no tiene que desalojar y irse cientos de millas, solamente puede ir a una residencia de familiares que estén fuera del área de peligro, pueden ir, le decimos, un refugio, que usualmente aquí en la Florida todos los condados tienen refugio para la población general, tienen para los que tienen mascotas y para aquellas personas que tienen necesidades especiales médicas. Entonces también es entender en donde usted vive cuáles son esos puntos de preparación que le ofrece su gobierno local, inclusive en Puerto Rico también, y en otras partes, la defensa civil en otros países, que es el equivalente de manejo de emergencia. Además de ese plan de emergencia, que tengan un kit, un paquete de emergencia que incluya agua, mínimo, usualmente ahora recomendamos 5 días, de 5 a 7 días, y agua es 1 galón de agua por persona por día. Comida no perecedera,
latas de carne que puedan durar bastante tiempo, otras cosas, otro tipo de comida enlatada que usted puede usar cuando tenga emergencia, sus medicamentos. Es bien crítico cuando venga un huracán que puede ir, que en la Florida, el momento que el gobernador firme una ley de emergencia, un estado de emergencia, la farmacia va a proveerle el medicamento para así usted tenga ese medicamento, documentos importantes, baterías, linternas, y enfatizamos que no compren velas porque eso puede causar fuego. También que tengan fotos de sus propiedades, si tienen seguro en la casa, que tengan todos sus documentos personales suyos en un sobre que sea prueba de agua. Entonces, es básicamente el kit de emergencia, que Y estén viviendo en informados. siglo XXI también hay que tener alguna manera de uno mantener sus teléfonos cargados, ya sea porque lo cargue en el carro, pero eso tiene otro set de peligros, entonces, si el carro está en un garaje, Tienen, exacto. sí, sí tiene, y gracias a ese punto me acordaste, personas que tienen generadores, plantas de energía, de electricidad, no la ponga dentro de su casa, de su residencia. Tengan sus generadores fuera de su residencia, a una zona, a una distancia segura, porque así no evita de que se pueda contaminar con monóxido de carbono. Y lamentablemente muchas personas han fallecido porque han puesto ese generador dentro de la casa. Vienen cargadores de energía solar que pueden cargar sus teléfonos. Otra cosa muy importante que me acordaste también es el radio. Aquí en Estados Unidos tenemos el radio de emergencia del tiempo que emite cualquier alerta, si hay tornado, si hay otro tipo de emergencia. Esos radios del tiempo son muy necesarios. Y a eso vale estar informado. Tiene que estar pendiente a las noticias, tiene que estar pendiente a los oficiales gubernamentales locales para que sepan qué es lo que tienen que hacer con tiempo y no esperar al último tiempo, al último momento para prepararse. La preparación es algo que tiene que ser a través de todo Y, todo el año. y para nosotros que tenemos padres que están ya entrados en edad, que pueden ser bien tercos muchas veces, que a veces no se quieren ir de su casa, eso hay que saber cómo poder manejar esa situación también, de poderse, ¿verdad? Si tú no tienes tus padres en tu casa contigo, cómo uno puede manejar eso, el tratar de convencer a una persona mayor de que se vaya de su casa y vaya a casa de uno de sus hijos, o tú sabes, muchas de estas personas no quieren ir a un shelter, No, exacto. porque no quieren estar expuestos a ese montón de personas. Eso, hay que tener un tipo de plan de cómo uno va a bregar con esos familiares de esa manera. Yo me acuerdo en el caso de nosotros, personal, cuando yo fui a Puerto Rico, mi papá vive en Puerto Rico, y el generador se había dañado y no había piezas para arreglar el generador y no había electricidad, no había luz en la casa. Y el gobernador había dicho que si teníamos familiares que querían regresar a la Florida, que el avión de él estaba dispuesto. Y yo me acuerdo que yo le dije, nunca se me olvida, estamos parados en la marquesina, y yo le digo a papi, papi, el gobernador dijo que pueden volar, yo sé que tú no tienes luz, el generador no está trabajando, me esperan en la casa hasta que yo regrese y después pues yo los traigo para atrás a Puerto Rico, volamos todos juntos para acá. Y, chacho, no se me olvida, brother. El viejo mira así para adentro de la casa y me dice, ¿y tú te crees que yo nací con electricidad? Y yo, say no more, tú Hay, ganaste. Pero hay, no, y el viejo está preparado, no solamente tiene placas solares, sino que tiene el backup de batería también. A veces no se queda sin luz más. no, y Es eso más, es el viejo parte de que no la tenga sin luz, preparación. lo que hace papi. Eso es parte de la preparación, y vuelvo. Sí, sí. Es como tú dices, que no esperen a última hora, porque al esperar a última hora, y como tú bien lo sabes, todo el mundo ya tiene el nivel de estrés muy Exacto, arriba, sí, ya tratar de hacer que última hora, eso es una chavienda, brother. Y hay personas que nunca han pasado por un huracán. Yo me acuerdo, actually, el último huracán que pasó por aquí el año pasado, mi esposa, teníamos unas amistades de mi esposa que vinieron de vacaciones de Colombia, y se estaban quedando en un hotel y ellos tienen dos niñas, y las niñas estaban en un nivel de estrés increíble porque nunca habían pasado por huracán. Y yo le dije, ¿sabes? Llámalos y que pasen, por lo menos que pasen la noche del huracán aquí. Y eso fue lo que hicimos, para que las nenas estuvieran más tranquilitas.
Ellos todos él, la esposa y las dos niñas se vinieron aquí, pasaron el huracán aquí y disfrutaron. Estaban más tranquilas pues porque no estaban solas, ¿sabes? No estaba la familia sola, sin ningún tipo de recurso. Tú sabes que por lo menos pudimos ayudarlos a ellos de esa manera. Pero es muy importante el estar preparado. Y hay personas que no, que como nunca han pasado por un huracán, no comprenden la devastación que puede traer un sistema así, un evento natural así. Mira, yo trabajé Katrina también. Yo he trabajado un sinnúmero de huracanes. Ya. Obviamente los más grandes que he trabajado fueron Katrina y, y María. Y Katrina yo me acuerdo que se olía la descomposición, la muerte, se olía en el aire. Pero a mí nunca se me olvida, nosotros volamos de aquí de la Florida en un P3 de Customs and Border Protection. P3 es un avión que se usa para operaciones de narcóticos y cosas así. Ellos fueron los que nos volaron a Puerto Rico y a mí no se me olvida volar este, por encima, por el yunque. Y tú mirabas y era, si tú cogías una foto de la bomba atómica, esas fotos en blanco y negro que nosotros vemos, yo veía ese tipo de destrucción a color aterrizando en Puerto Rico. ¿Sabes? Y ya eso uno lo, o sea, lo pone en un nivel de estrés, el solamente ver eso y ni siquiera has tocado tierra todavía. Hay que ver, y como la Florida siendo un estado donde tantas personas vienen de otros estados y otros países que no han sido expuestos a ese tipo de destrucción, yo pienso que es importante y tiene valor el que tengamos esta conversación de que tú nos puedas decir Sí. de cómo prepararnos y qué poder esperar. Todos los condados aquí en la Florida pues tienen distintos recursos que pueden hasta llamar por teléfono y probarles recursos, pueden entrar a la página de su ciudad, la página oficial o la página oficial de su condado, y ahí tienen distintos recursos de cómo prepararse. Muchos condados y ciudades también proveen los radios libres de costo para que uno pueda tener ese tipo por lo menos recibir la información necesaria. Y también, pues, como empleados de gobierno, pero nosotros muchas veces tenemos la bendición de que podemos ir a trabajar un desastre así y entonces pues las distintas compañías de celulares pues traen equipo de campo donde nosotros podemos pues conectar. Ahora está el Starlink, que también se puede conectar por medio de satélite, pero satélite eso es line of sight, so, dependiendo del clima y cómo está el tiempo afuera, pues la comunicación, pero hay recursos. Y eso es lo que Sí. nosotros, no le puedo dar un recurso en específico porque nos van a estar escuchando de distintas partes, pero atesórense, edúquense, identifiquen esos recursos, identifiquen las cosas que van a necesitar o pueden necesitar y no esperen a que mañana anuncien que viene un huracán en 3 días, porque por eso es que terminamos sin papel de baño, por eso es que terminamos sin agua en Walmart y en Sam's, y entonces, pues ya la gente está alterada, está bajo estrés, se forman las peleas, y eso no aporta a nada. Eso es No, mejor. y también, sí, no, y otra cosa que lo había dicho al principio, pero por ejemplo, el huracán Milton entró por la costa oeste, pero antes de entrar, que fue lo que causó los tornados, las ráfagas exteriores fueron los que causaron los tornados desde Miami, desde Broward, hacia el Ujú. norte. Pero la gente piensa que pues, cuando entra el ojo de huracán es que va a causar los daños. El daño empezó No, 12 horas más, 18 horas antes de que entrara el ojo del huracán por la costa del Golfo, por allá por el Sarasota y eso. O sea que la gente tiene también que entender que los daños pueden empezar muchas horas antes de que entre el ojo del huracán. Tienen que entender exacto. eso también. Exacto, y es increíble como si uno sale afuera, uno mira el cielo, uno sabe que viene el huracán, en la forma que se pone el cielo. Y una cosa que es bien interesante también, que pasa mucho en la costa oeste, en el área de la bahía de Tampa, cuando tú ves que el agua se va, se empieza a ir de la orilla de la playa, ahí tú sabes también que lo que viene es, ya en las islas del Pacífico, si pasa eso, olvídate que lo que viene es un taifún Sí, que es sumamente destructivo también.
Pero aquí en la Florida Central, en el área de Tampa, si la bahía empieza a vaciarse, ya uno sabe que lo que viene es candela. Y lo de eso de los tornados también, porque el tornado que nos dio bastante, que el tornado tiene categoría de EF0 hasta EF5, que no, fue un EF3, el más grande que nos dio de magnitud. Yo lo vi y el cielo como cambió de verde a gris. Bueno, es una historia que de verdad que uno tiene que estar pendiente y por eso los radios del tiempo, porque nosotros recibimos, hubieron sobre 120 avisos de tornado en ese periodo, creo que fue 4 horas, 5 horas. Y aquí fueron, de esos 120, nosotros recibimos sobre 50, creo que fue aquí en el condado de San Luis, pero que uno tiene que también estar pendiente y alerta a esos anuncios. Y esos radios que mencionaste, esos radios uno los puede conseguir en línea en $10, que no son tan caros, pero son bastante buenos y proveen la información necesaria para que las personas estén. Exacto. Bueno, Rangel, te quiero dar las gracias. Como te dije, no te quiero tomar mucho tiempo, te quiero dar las gracias porque más que nada, a mí me gusta de vez en cuando hacer algo así un poquito más íntimo para compartir con personas, ¿verdad? Porque conozco mucho mejor que otras, como lo he hecho anteriormente con usted, como dije anteriormente con mi sobrino. Pero con tu permiso, yo quisiera dedicarle este episodio a la memoria de don Rafael, tu papá, que fue tremendo hombre, Pulgarcito, que de Pulgarcito no tenía nada. Si Y Rangel es esto, grande, el papá de Rangel era más grande todavía. y también él estuvo en la Fuerza Aérea de la República Dominicana, fue policía de la Policía Nacional de la República Dominicana. Pues, tenemos esa sangre de servicio Exacto. público y seguridad pública, así que también él fue y en Puerto Rico estuvo en el campo de la seguridad por bastante. Yo tengo uso de razón. También Boxeador. y fue boxeador también, de peso completo. Peleó, creo que fueron como 3 o 4 peleas profesionales. Sí, Sí, pero tremendo tipo. sí, sí, pero aparte de eso y del relajo, eso de ser un servidor público, pues ya lo lleva en la sangre, Sí, ¿verdad? mami también en el gobierno de Puerto Rico fue maestra, trabajadora social. Como en también lo de trabajar en la industria de ley y orden, es servicio al público y ser un servidor, y eso yo creo que todos tenemos eso. Alex, José, todos tienen han tenido esa intento de servirle al público. Y es algo que me apasiona, es algo que Dios me dio esa bendición, y hasta que Dios quiera que seguimos por ahí. Ah, bueno. Pues, brother, gracias. Gracias a ti. A los que nos están escuchando, pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Al final, pues yo pondré una pantalla, cómo se pueden comunicar con nosotros, donde nos pueden escuchar. Compartan este episodio, compartan nuestro podcast con otras personas para que sigamos creciendo la audiencia. Nada, mientras tanto, pues que Dios me los bendiga.